tardes, compañeros, compañeras. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Se escucha? Está silenciado Ricardo, creo, ¿eh? No, no se escucha Ricardo, ¿eh? De todas maneras, no está silenciado. El resto de los compañeros, Matías, ¿querés hablar a ver si hay un problemita? ¿Cómo le va, compañero Tino? ¿Cómo anda? Bien, 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 perfecto, Matías, te escucho perfecto. A ver, Ricardo, compañero. No se escucha, ¿eh? A ver qué dice acá. Aquí también no escucha. Bien, Fernando, ahí se te escucha. Vas a tener que salir y volver a entrar, compañero Ricardo. A ver. Dele, dele, dele. Bueno, ahí esperamos un minutito al compañero Ricardo. Y mientras hago la presentación que hacemos siempre, les recuerdo que se dio en el marco de un programa que hicimos junto al compañero de las bases peronistas, Ricardo Boglino, y nosotros de la agrupación 17 de octubre del Bolsón, que se llama Volver a Perón, que la idea fundamental es volver a escuchar la voz del general, la palabra del general, a través de sus escritos, ¿no? Y en eso nos ayuda el compañero Ricardo, que ahí volvió a entrar. A ver, Ricardo. Ahí está silenciado. Ahí sí, a ver si se saca el silencio. No. Ah, ¿tendrá bajo el volumen? A ver. No se escucha nada, ¿eh? También no. Alguna configuración. La configuración de los auriculares, algo de eso, ¿no, Fernando? A ver. A ver, ¿me escucha ahora Ahí usted? perfecto, compañero. Ahí está. Ahí está. Ahora Yo que sí. el problema estaba en los fones, Espérese un poquito que salgo y ya vuelvo nuevamente. Perfecto, 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 Metale. Bueno, continúo entonces. Volver a Perón para escuchar la voz del general, el mensaje que el general nos ha dejado. Y esto sale en Facebook Live, en el grupo de las bases peronistas, que es del compañero Ricardo Boglino, y después lo subimos a YouTube y a eBooks, que es un podcast para para escucharlo mientras uno trabaja. El encuentro de hoy es el número 14 y tenemos factores humanos, tengo anotado yo acá. Vamos a ver el compañero Ricardo que plantea, a ver si es esa la temática o no. A ver si está ahí Ricardo. Está silenciado total, ¿eh? A él fue buscar un micrófono nuevo. Ah, bien, 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 bien. Perfecto. Perfecto. Bueno. Eh, ahí está, a ver. Ahí está, compañero. No, está silenciado ahora, ¿eh? ¿Ahora? Ahora Perfecto. sí está funcionando. Ahora sí porque Perfectamente. aparece aquí ¿cómo es? Un señal acá que estoy hablando. Perfecto, perfecto, Ahí. perfecto. ¿Se ve bien? Sí, sí, Se escucha perfectamente. perfectamente. Bueno, creo que se entregaron ¿cómo es? Los Los auriculares. auriculares. Y deben tener más o menos unos 10 o 15 años. Bueno, eran de un teléfono Samsung de la época que eran analógicos todavía, así que imagínense. Cumplieron su ciclo. Sí, cumplir, estaban todos remendados porque son muy cómodos para algunos que uno se pone duelen las orejas, pero ese son muy cómodos. Bueno, vamos a tener que buscar algunos que se asemejen. Compañero, ahí bueno, hice la introducción y el encuentro 14 yo tengo factores humanos. ¿Es así? ¿Esa es la Claro, temática? claro. A ver, espérese que vamos a hablarlo justito, Y ¿cómo es? mientras... Los los cuatro factores humanos, su valorización justicialista. Los Excelente. cuatro factores humanos, su valorización justicialista. Ese Perfecto. sería el tema de hoy. ¿Eh? Aprovecho a mandar un saludo al compañero Lucho, que avisó que no iba a poder estar por un tema particular, así que le mandamos un abrazo y la semana que viene Bueno, seguramente
nos encontraremos con Sí. él. Lo va a ver en diferidos entonces. Sí, sí, por supuesto. Dos cosas quiero comentar. La primera es que, bueno, la temperatura acá, acá dentro de mi departamento está a 20 grados, ¿no? Pero afuera está a 6 grados aproximadamente la temperatura, con un viento de 34 kilómetros por hora. Y, bueno, para ustedes ahí no es nada, para ustedes es verano, pero para la gente acá, y en algunos lugares acá cercanos llegó a ser -2. Así que está fresquito. Por lo menos las próximas 2 semanas van a ser San Pablo, San Bernardo de Campo con 12. Y sí, si San Pablo está con 12 grados es porque acá abajo estamos... Esto vendría a ser el Tierra del Fuego de Argentina, ¿no? Porque estamos al final del país. Claro. Así que bueno, Acá viene un frente acá frío estamos tremendo. bastantes grados por debajo, ¿eh? Estamos hoy ¿Cuántos están casi ahí? ni salió el sol. Creo que hizo 6 grados bajo cero o algo así. Está, Sí, está sí. fresquito, digamos. Bueno, el otro tema que quiero compartir, llegó el libro que habíamos hablado la semana pasada. Bien. Aquí yo recomiendo a Fernando Gaebler que lo compre, que está acá. Eso, Sankara llegó hoy, lo vamos a poner a leer. Muy bien presentado el libro, el papel es un papel, digamos, medio marrón, así, que facilita la lectura. Bueno, como yo hago los libros míos también, en ese tipo de papel, ¿no? Que facilita la lectura. Bueno, cuando quiera, Adelante, el que adelante. manda. Bueno, vamos entonces. Vamos a tomar un poquito de agua. El problema de acá que baja un poco la temperatura es el viento, que hay bastante viento, entonces eso genera la sensación térmica. Hoy creo que de noche va a quedar unos 4 grados aproximadamente acá. Así que de día hay sol, eso sí que es bueno. Hay sol, entonces se conserva caliente, ¿no? La otra vez nos encontramos acá con 9 días seguidos de lluvia, pero una lluvia torrencial, así fue, 9 días y ya la situación era muy complicada porque además está todo inundado, el frío ya estaba muy fuerte, así que no nos permitía el solcito calentarnos. Bueno, vamos a hacer lectura hoy de los 4 factores humanos, su valorización justicialista. Primero, cuando alguien, cualquiera, intenta buscar una solución o resolver en general el problema de la humanidad, debe empezar por averiguar cuáles son las causas del problema. Rápidamente se llegará a la conclusión de que las causas del problema humano se vinculan directamente a los 4 factores que integran el hombre a la humanidad, individuo y comunidad, materia y espíritu. ¿Correcto? Los 4 factores que integran el hombre y la humanidad son individuo y comunidad, materia y espíritu. Recordemos que la semana pasada hemos dejado enganchado este tema donde se buscaba, aquí el título de nuestro encuentro pasado fue el gran esquema, ¿no? Donde se buscaba mostrar las diferencias entre los extremos ideológicos y la posición del justicialismo. Entonces aquí continuamos con ese tema. Dice, por eso todos los hombres y todos los sistemas que intentaron o intentan solucionar el gran problema humano empiezan por asignar un valor a cada uno de aquellos 4 factores, o sea, el individuo, comunidad, materia y espíritu. En el fondo, eso es también lo que todos individualmente hacemos a medida que nos vamos ubicando en el concierto de la vida, y así somos más o menos individualistas o colectivistas, más o menos materialistas o espiritualistas. Esto mismo sucede en los distintos sistemas que propugnan la solución del problema humano. ¿Se va entendiendo hasta ahí o alguna duda? No, perfecto, perfecto. A ver en Bueno. el chat. Ahí Fernando Gaebrel dice, materia y espíritu, hay esta distinción en el peronismo. Sí, sí, Ahora claro. vamos a Espérese que profundizar. vamos a arreglar acá, se cayó el... Sí, ahora vamos a poner... Se cayó aquí el soporte. Segundo punto.
No es la hora ni la sección para que nos detengamos a analizar el valor que asignaron al individuo o a la comunidad, a la materia o al espíritu, los diversos sistemas que la filosofía política han conocido a lo largo de la historia. Claro, no vamos a hablar de todo, vamos a hablar solamente de tres, que son los que en este momento, hoy en día, continúan, a pesar de todo, en pugna, ¿no? Solamente queremos referirnos a esa valorización dentro de tres sistemas del gran esquema contemporáneo. Hablamos la semana pasada del esquema, ¿se acuerda? Sí. Capitalismo, comunismo y justicialismo. 3. El capitalismo, de base individualista y liberal, asigna al individuo un valor superior al de la comunidad. O sea, el hombre está por encima de la comunidad. Si este la perjudica, no importa, está por encima. Por eso la comunidad individualista, luego capitalista, no tiene nada que ver ni que hacer con el individuo. O sea, no se preocupa, digamos, por el individuo dentro de la comunidad, que el individuo se realice. Se preocupa con lo individual. Para el individualismo, la comunidad es nada, el individuo es todo. La función social del individuo no existe, todo en él debe ser función individual. El capitalismo, de base individualista y liberal, sustituyó inicialmente el espíritu por la razón, y el cientificismo técnico de 1800 terminó por reducir la razón a una mera combinación material de conexiones nerviosas. El capitalismo es teoría y práctica materialista. Para su sistema, la materia es realidad, el espíritu, nada. Una simple mentira sentimental. ¿Se entiende ahí alguna duda, algo para aclarar? Dudas no surgieron, pero ¿podemos repetir el último párrafo? Bueno, cómo no. Vamos a ver. El capitalismo, de base individualista y liberal, sustituyó inicialmente el espíritu por la razón, y el cientificismo técnico de 1800 terminó por reducir la razón a una mera combinación material de conexiones nerviosas. El capitalismo es teoría y práctica materialista. Por su sistema, la materia es realidad, el espíritu, nada. Una simple mentira sentimental. O sea, niega la existencia del espíritu, o sea, del hombre, como el lado espiritual del hombre lo niega, ¿no? ¿Se entendió? Sí. 4. El comunismo, de raíz colectivista, asigna todo valor a la comunidad y a su expresión formal, el Estado. La comunidad, el Estado, es todo. El individualismo, nada. El individuo cuenta en cuánto sirve a la comunidad, en cuánto sirve al Estado, ¿no? La función individual del hombre no es posible. Todo en el hombre debe ser función social. O sea, uno va para el total individualismo, está el hombre encima de la comunidad, y de otro lado está la comunidad encima del hombre. El comunismo de base... espérense, ¿dónde paramos? El comunismo de base colectivista es también como el capitalismo, doctrinaria y formalmente materialista. Es lógico, partiendo de la base de que nada es superior o trascendente con respecto a la comunidad, debe negar la existencia del plano espiritual. Y la niega. El espíritu no existe ni en la doctrina ni en la realidad comunista. Cuando hablamos del comunismo en general, hablamos del marxismo, ¿no?
En esto coinciden los dos sistemas extremos que se disputan el dominio del mundo. Porque hasta ese entonces, digamos, el comunismo era netamente marxista, ¿no? Después, a partir de un determinado momento de la historia, comienzan a surgir diferentes, digamos, vertientes dentro del marxismo, un poco más leves, no tan, digamos, no tanto el marxismo-leninismo que se conoció, de la Unión Soviética, del bloque del Pacto de Varsovia, sino hasta dentro del propio Pacto de Varsovia había países que no eran, digamos, totalmente marxistas, leninistas, el del molde de la Unión Soviética, ¿no? Un segundo, compañero, un segundo. Ahí el Diga. compañero Fernando quiere hacer un comentario. Adelante, Fernando. Hola, buenas noches. Disculpe que no estoy Buenas con la noches. cámara. No hay Fernando, problema. buenas noches. Gracias por la palabra. Sí. No, quería hacer solo un comentario puntual específico, porque me parece muy interesante este tema. Yo la verdad que no tenía conocimiento de que Perón lo tenía tan claro esto, y ya en esa época, porque él está, desde como lo estoy entendiendo, está haciendo una división de aguas. Y básicamente yo lo interpreto como la división de aguas entre, por un lado, la fe, el espíritu, y por otro lado, el resto, que vendría a ser, en este caso, o el liberalismo o el marxismo-comunismo. Y ambos vienen a darle más importancia a la razón. Toda esta cuestión del iluminismo, ¿no? Entonces, me parece importante subrayar esto para que nosotros sepamos que en tal división tenemos que al menos empezar a darle más lugar a la fe, la religión, el espíritu, y eso hoy en día, en una época actual tan posmoderna, tan racionalista, tan cientificista, que le da una preponderancia a la razón, está muy bueno para, digamos, despabilarnos y ver el panorama actual. Eso es solo, gracias. Perfecto, Fernando, perfecto lo que usted dice. Lo que pasa es que en las sociedades que plantean el liberalismo y el marxismo, el hombre no trasciende de forma alguna, no trasciende el hombre, porque le niega la parte espiritual. Hay algo que es justo importante. En el caso ¿cómo es? Del peronismo, Perón ya tenía clara mucho antes de estos textos. Si usted lee el texto del año 43, 44, en los discursos de Perón, cuando era estaba secretario de Trabajo y Previsión, ya de aquella época ya tenía clara. Ya tenía clara de aquella época. Y yo creo que de antes también. Solo comenzó a expresarlo a partir del 43, 44, a través de la ¿cómo es? La proclama del 4 de junio, ya ahí la tenía clara, porque fue Perón que hizo la proclama. La hizo ahí por las 10 de la noche, según él mismo dice, por las 22 horas del día 3. La hace la proclama, aquellos puntos, y que los mantiene constantemente repitiéndolos y mostrando que se está cumpliendo lo que decía en aquel momento. O sea, lo que se dijo en la Revolución se fue cumpliendo paso por paso en el proceso del 43 al 45. Y lo vemos en estos libros, en este material, que del 51 para adelante. Claro que la tenía muy claro. Bueno, vamos a volver al punto 5 nuevamente. El justicialismo, doctrina peronista, no lo olviden los peronistas vergonzantes que prefieren ser justicialistas más bien que peronistas. Recuerda ese texto que ya hemos visto antes, aquellos peronistas, aquellos justicialistas radicales,
aquellos señores que prefieren ser justicialistas a no ser peronistas. Claro. ¿Se acuerda que ya hemos hablado de ese tema? Los compañeros deben acordar. Por eso acá dice claro, el justicialismo, y aclara, doctrina peronista, no olviden, pone entre paréntesis, los peronistas vergonzantes que prefieren ser justicialistas más bien que peronistas. Tienen su propia valorización del individuo y de la comunidad, de la materia y del espíritu. En todo momento Perón habla de la materia y del espíritu. En todo lo que vayamos a leer de Perón, en el cual yo tengo acá la colección de 2 tomos de discursos de 1949, que también constantemente habla sobre el tema, no habla sobre lo material, la materia y espíritu, lo que es hoy, lo temporal, que se definiría, digamos, en la religión católica se define como temporal, el cristianismo se define como temporal esto que estamos viviendo, lo material. Porque, como decía mi viejo, el cajón no tiene bolsillos, entonces no nos llevamos nada. La gente se cree que se lo lleva, pero no se lleva nada. Entonces es lo temporal, ¿no? Y lo del espíritu, bueno, lo que trasciende. Su valorización es de equilibrio y de armonía. Nuevamente otra palabra clave, equilibrio, armonía, Perón siempre la manejaba. El individuo del justicialismo no tiene solo una función individual que cumplir, tampoco tiene solo que cumplir una función social. Su función es doble, individual y social. Para el justicialismo, ni el hombre es todo, ni la sociedad es todo. Los dos son todo, vale decir, integran un todo equilibrio armónico. Un todo equilibrado y armónico. De nuevo vemos el equilibrio, la armonía, etc. ¿Se entendió hasta ahí o quieren que repita alguna cosa? Sí, se entendió, compañero. Perfecto, perfecto. Bueno. Compañero, Adelante. disculpe, ¿puedo hacer un comentario más? Sí, Fernando, sí. Porque me quedé pensando, este es un tema específicamente que me interesa bastante. Que hay otra cuestión que se le critica mucho al peronismo. Me parece que hace a esto que está leyendo el compañero Ricardo, que es esto de que el peronismo es algo así como irracional o inclusive hasta bruto, o de gente inculta, o de, dejémoslo ahí, pero que entonces, y por otro lado están aquellos cultos que sí saben distinguir un movimiento o fascista o donde la gente va como ovejas, y por ejemplo se habla mucho de autores intelectuales, ¿no? Que supuestamente por ser distinguidos miembros en su disciplina, ser autoridad en su tema, pueden criticar el peronismo. Se me ocurre, por ejemplo, Borges, ¿no? Siempre, sí, que por cierto, para aquellos que no lo saben, Borges tuvo palabras muy elogiosas con la dictadura, bueno, pero, y aparte que, por cierto, él mismo decía que no sabía de política, pero siempre se le adjudica esto de que el peronismo es para incultos, ¿no? Que la gente culta no sigue, no es peronista, ¿no? Y la realidad es que me hizo acordar esto de que de pensar, ¿no? Al pueblo cuando se asemeja al pueblo con Dios, ¿no? Como por eso pensaba, por un lado, la fe, ¿no? La fe, el espíritu, y por otro lado, el iluminismo, la racionalidad como criterio absoluto, ¿no? Ese comentario. Gracias. Hay una cosa que Perón decía en los discursos y lo repetía muchísimo. Nosotros somos hombres sencillos, pero honrados y de trabajo.
somos sencillos, de trabajo, hombre de trabajo, sencillos y honrados, decía Perón. No precisaba ser un doctor para ser honrado, al contrario, ¿no? Porque muchos... sí, y el tema del iluminismo, bueno, el otro día estaba viendo con el tema también del derecho, que aparece el tema del iluminismo a través no del derecho natural, sino el derecho, digamos, en lo jurídico, ¿no? Que, bueno, si hay un abogado acá, me va a saber entender lo que quiero decir, ¿no? La diferencia que hay entre digamos, aquel derecho influenciado por el iluminismo, ¿m? Y el derecho natural. Son cosas bien diferentes. Ahí, Pero bueno, ahí sí. el compañero Matías Mario, que efectivamente es abogado, quiere hacer un comentario. Adelante, Sabía que había un abogado. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Es buena persona igual, ¿eh? Sí. Más allá de la profesión. No, lo que estaba diciendo Ricardo es justamente entre el positivismo jurídico y el justnaturalismo. Justamente uno se basa en el derecho natural. Después, bueno, hay varias corrientes, de Santa Tomás de Aquino hasta lo que quieras, de ahí de todo. Sí. No, yo lo que quería hacer el comentario es que es bastante interesante, especial, más que nada en lo que es, en los dos ejes, que Perón no los ve como contradictorios, que creo que esa es lo que basa a las otras dos ideologías. Los otros dos los ven contradictorios, ven lo individual contradictorio a lo comunitario y el otro lo comunitario contradictorio a lo individual. Y después, más allá de que los dos materialismos, tanto de izquierda como de derecha, no tienen o no hacen su fuerte en lo que es el eje espiritual, creo que también buscar el equilibrio es muy interesante porque también creo que es saber congeniar bien la religión o la espiritualidad, mejor dicho, con un proyecto también racional. Eso también es bastante interesante. Y después algo que voy a contestar acá porque lo leí yo, porque bueno, vengo de una escuela de izquierda, más allá de que yo después me profundicé en el peronismo, que es algo que comentó el compañero Fernando, que para Marx la religión es el opio de los pueblos. Esta frase yo la quiero explicar, pero para que se entienda. Hoy en día, esa frase se debería de cambiar por los medios de comunicación es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque cuando Marx hace el Capital, la religión, en realidad el cura, era básicamente el que todos los domingos transmitía las noticias del pueblo. Entonces era la única fuente de información. Por eso se dice esta frase. Hay una gran discusión dentro de los movimientos de izquierda de si se acepta o no la religión, y es bastante controvertido. Es muy controvertido, justamente, y es un problema que tienen los movimientos de izquierda de tratar de congeniar con la espiritualidad en muchos casos. Pero bueno, nada, el comentario al paso que justo lo vi. Pero bueno, más allá de eso. Está muy interesante. ¿Puedo sumar algo, compañero Ricardo? Claro, usted el que manda, el que conduce, no soy yo. Hay un tema importante que un poco lo tocaba Fernando en el comentario anterior, es que el peronismo, aparte de ser todo lo que venimos charlando, es algo pasional también, porque hay una cuestión pasional ahí, y desde la intelectualidad lo pasional está visto como bruto, como ignorancia. Y nosotros reivindicamos lo pasional. Para nosotros Evita, Perón, son cuestiones pasionales, o sea, es una forma de ver la realidad que tenemos, ¿no? Aparte de la lógica que aplicamos, es una cuestión pasional, sentimental, afectiva. Por eso siguen naciendo nenas que se llaman Eva, como es el caso de nuestra primera hija que tenemos con Fer, y siguen naciendo chicos que se llaman Juan Domingo. O sea, como el mío. Exactamente, por eso lo decía. Entonces, esas cuestiones pasionales que hacen al movimiento y hacen a la trascendencia. O sea, nosotros tenemos una mirada trascendental
y ahí lo uno con estas diferencias de sistemas de análisis, ¿no? Para nosotros la trascendencia es todo, o sea, desde el peronismo, me parece a mí, uno sabe que es parte de un movimiento que empezó hace 80 años, en realidad empezó hace más, pero llamado peronismo hace 80 años, y va a seguir, va a continuar. Entonces uno tiene una mirada trascendental de la vida, sabe que no es el último eslabón, ni el primero, es parte de una cadena y lo difícil es estar a la altura, ¿no? de las circunstancias, cuando uno sabe que es parte de un movimiento histórico que estuvo a la altura de los momentos más duros y más gloriosos de la Argentina, ¿no? Eso nada más. Y del mundo. Hay una cosa importante, que el peronismo hace sentir al hombre no incluido, sino parte, sino parte de todo un funcionamiento donde el hombre es necesario para que todo ese gran mecanismo funcione. No insectificado, sino protagonista. Protagonista en su espacio, en su trinchera, en su lugar de trabajo. Eso que el peronismo hace. El peronismo busca a los hombres que se integren y que sean parte de ese sistema y se realicen a la comunidad. Esa es la idea del peronismo. Y claro, obviamente que el liberalismo y el marxismo son dos visiones materialistas y ateas. Ahí está el problema. Ellos no pueden aceptar la parte espiritual porque son ateos, porque niegan. Y cuando hablamos de religión, que recién Matías estaba diciendo de religión, hablamos que los peronistas reivindicamos a la cristiandad. No reivindicamos a otro tipo de religión, sino a la cristiandad. Porque venimos de la doctrina social de la Iglesia Católica. Somos, digamos, entre comillas, somos el brazo político. Somos la acción. No solamente las palabras, sino la acción. Eso es lo que somos. Por eso, Silvio Perón decía, queremos que los hombres, no es que sean incluidos, como dice, hay que incluir, inclusión, esa palabra. No. Perón decía que el hombre tiene que ser protagonista, no es meterlo dentro de una bolsa, es hacer con que sea un diente de un engranaje, que sin ese diente no funciona. O sea, el tipo es útil. Eso es lo que tiene que sentirse el hombre. Cada uno en su medida. Bueno. Dice aquí, ahora vamos a entrar ya, habíamos hablado del liberalismo, del marxismo, que la primera y segunda posición, ahora vamos al justicialismo. El justicialismo de Perón, sí, de Perón, dice aquí, señores peronistas vergonzantes, repite el tema aquello. Había otras cosas más adelante que van a ver, que hablan sobre los peronistas travestidos, en otras palabras, pero bueno, que parece el día de hoy, ¿no? Se confundieron. Compañero, una consulta. Estamos en el Diga. quinto punto, ¿cierto? Estamos en el quinto, sí. Excelente. Hablamos del marxismo, hablamos del neoliberalismo y ahora hablamos del justicialismo. Voy a repetir el último pedacito, donde comenzamos el punto 5, para que no se desvirtúe un poquito a veces por la conversación. El justicialismo, doctrina peronista, no la olviden los peronistas vergonzantes que prefieren ser justicialistas más bien que peronistas, tiene su propia valorización del individuo y de la comunidad, de la materia y del espíritu. Su valorización es el equilibrio es de equilibrio y de armonía. El individuo del justicialismo no tiene una función individual que cumplir, tampoco tiene solo que cumplir una función social. Su función es doble, individual y social. Para el justicialismo, ni el hombre es todo, ni la sociedad es todo. Los dos son todo, vale decir, integran un todo equilibrado y armónico. Perfecto. Integran un todo. Perfecto, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Quien no lo entiende ahora no lo entiende más. No lo entiende más. Integran. El justicialismo de Perón, sí, de Perón, señores peronistas vergonzantes, también tiene su propia valorización de la materia y el espíritu, Tiene un todo equilibrado. que también es valorización armónica, porque asigna a cada uno de los dos factores un valor definido.
¿Cuál? El justo valor humano. No se va al extremo espiritualista que niega todo valor a la materia y la deprecia con ulterior detrimento del espíritu. Ni se va a los extremos del capitalismo y del comunismo que niegan todo valor al espíritu y todo lo asignan a la materia. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Sí, perfectamente. El justicialismo asigna al espíritu un valor superior al de la materia, pero reconoce que sin la materia, coprincipio con el espíritu, éste no puede actuar y el hombre queda a mitad de camino en la marcha de su destino. Lo que hablábamos antes, usted citó algo y otros compañeros, no sé cuál fue los compañeros, que citó el tema espiritual. O sea, la materia es el medio de la realización del espíritu, la trascendencia del hombre. Cuando usted niega el espíritu al hombre, o sea, a través le niega la religión, lo va a insectificar, lo transforma en un autómata. Perón decía que la doctrina tiene que tener un espíritu. Bueno, es eso. Valorización cristiana de los factores humanos es la que hace el justicialismo. Y en esto reside la potencia de su dinamismo, que no será detenido por el tiempo ni por el espacio. ¿No? Ya lo habíamos hablado antes, eso ahí, ¿no? Creo que usted, un compañero lo comentó eso, de que la cuestión está, digamos, cuando nace el justicialismo, entra en el corazón del hombre y no vuelta a quedar. El otro día un compañero me decía un comentario también sobre el tema ese, de que muchos compañeros no conocen la doctrina, pero la practican sin conocerla. Y esa es la idea, ¿no? Es que el individuo la sienta. Muchos no la estudian, pero la practican, ¿no? Bueno, entonces volvamos al primer punto. Valorización cristiana de los factores humanos es la que hace el justicialismo. Y en esto reside la potencia de su dinamismo, que no será detenido por el tiempo ni por el espacio. Dominará al mundo no como imperio, sino como solución, porque nace de una exacta valorización de las esencias humanas. El siglo venidero nos dará la razón con su maravillosa realidad. ¿Alguna duda? Que lea la última parte. Nuevamente, bueno, si quieren Vamos. leer el cierre magistral ese, pero ahí el Sí, compañero Fernando, lo leemos, no hay problema. ¿querés hacer un comentario antes, Fernando? Ese século venidero es ahora, el siglo XXI. Claro. Estos textos son del 51 al 55, estos textos que estoy leyendo en este momento. Este libro son 63 artículos, 63 artículos doctrinarios que fueron producidos entre el 51 y el 55, ¿correcto? Entonces, cuando habla del século, bueno, Perón decía una cosa, que decía, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Cuando decía eso, se refería a que íbamos a entrar en un universalismo. Antes teníamos que practicar, digamos, la unión regional por vecindad y por cuestión de tradición histórica. O sea, ¿qué sería? Chile, Uruguay, Brasil, etcétera, y después ir avanzando en una unión continental de, tal vez, decía Perón, los Estados Unidos de Sudamérica. Y después es inevitable la unidad del mundo a través de es llamado de un universalismo. Ahora, el tema es, lo dice bien claro en el modelo argentino. En el año 2000 encontrará unidos o dominados. ¿Pero por qué? Porque ¿cómo íbamos a entrar a ese universalismo? ¿De pie o de rodillas?
y lamentablemente entramos de rodillas, porque entramos dominados. La globalización. Claro, el universalismo que hablaba Perón era aquel universalismo donde todo se iba a unir, los pueblos. Porque él decía claramente, las fronteras las pusieron estúpidos los hombres. Porque en nuestro continente no había fronteras. Después que vinieron las independencias, se produjeron las fronteras. Y todavía hay gente que pretende más fronteras. O sea, dividir países para producir más fronteras. Como si fuera dividir países la gran solución. Y no es la gran solución, es debilitarlos más todavía de los que están. Fernando, ¿le respondí su pregunta o le quedó? Fernando Gaebler. Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a cerrar aquí la última parte que decía, vamos a repetirlo por tercera vez, que para mí esta parte es muy, muy interesante. Valorización cristiana de los factores humanos es la que hace el justicialismo. Y en esto reside la potencia de su dinamismo, que no será detenido por el tiempo ni por el espacio. Dominará al mundo no como imperio, sino como solución. ¿Por qué? Nace de una exacta valorización de las esencias humanas. El siglo venidero nos dará la razón por su maravillosa realidad. Impecable. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? La semana que viene vamos a ver el justicialismo, realidad internacional. El justicialismo, realidad internacional. Si hay alguna pregunta, ¿quién? Encuentro 15. A ver. Compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario para sumar? Todo eso es perfecto. Esas concepciones del todo y también de las del siglo venidero, como no estás por todo concluido, lo espero que sea realidad de todo lo que Perón ha soñado. Espero mucho y no esperar pasivamente, sí con lucha. Sí, y la mejor forma y la herramienta que uno tiene para luchar es la formación. Si uno no se va, digamos, formando, digamos, no se va, digamos, siendo cada día más culto en el estudio, va a ser difícil que sea útil en el grado que hoy se precisa. Hoy se precisan cuadros con formación y urgente, porque lo que hay no tiene condición ni digamos, de conducir una carretilla. Entonces, es lamentable, ¿no? Y eso se ve en todo el continente, compañero Roberto, todo el continente se ve. Hoy estaba hablando con gente de Puerto Rico y me decía lo mismo, ¿no? La situación que ellos se encuentran en Puerto Rico es sumamente complicada. Además de ser un país con moneda en dólar, por ser un estado asociado a Estados Unidos, pero es asociado, más no goza de los beneficios de los Estados Unidos, sino es como una especie de colonia, o lo es, ellos definen como que son una colonia, y bueno, la colonia manda riqueza para la metrópoli, ¿no? Claro, algo similar a como eran antes de la Guerra de las Malvinas, los Kelper, que eran como ciudadanos de segunda de Inglaterra y después, bueno, ahí los acomodaron para que no podamos recuperar nuestro territorio, ¿no? Sí, y también lo mismo pasaba con Sudáfrica, ¿no? La República de Sudáfrica lo mismo.
Porque lo que pasa es sí, que dentro del sistema, digamos, de lo que era España, nosotros éramos ciudadanos españoles, españoles americanos, españoles, los que eran de Filipinas eran también españoles, todos éramos españoles, solo que de diferentes lugares, pero éramos españoles. En el caso de los británicos son súbditos y ciudadanos de segunda. O sea, no tienen un pasaporte británico, tienen un pasaporte del país de ellos pronto. Entonces son ciudadanos de segunda. Son, digamos así, son regímenes racistas. Sí. Porque va a haber un americano casándose con un indio. Cuando venían los europeos y se casaban con una india, en Estados Unidos los separaban. Entonces, no toleraban eso, es un racismo. Pero nadie dice nada de eso, ¿no? Ahí el compañero Fernando Butarro quiere hacer un comentario. Adelante, Fernando. Sí, gracias por la palabra. Sí, un comentario aprovechando el tiempo. Que el otro día que les pasé el video de este filósofo Jonathan Ramos, que viene al caso todo lo que estuvo leyendo Ricardo, que él se autodefine como justicialista, no como peronista. Ah, ¿vio? Sí, sí. Es un filósofo que cada vez tiene más visibilidad, nacionalista, que con ideas muy afines a las nuestras, espiritual, bueno. Y entonces dice, porque él desdeña de definirse como peronista, sobre todo porque, digamos, si así se definiera, tendería más con un proyecto personalista, donde, bueno, se sigue toda esta cuestión de la crítica a no ser un seguidor, no ser un seguidor de X. El problema de eso es que va en contradicción con la propia lógica de la organización peronista, donde siempre se estipula que tiene que haber un conductor. Por lo cual me parece incorrecto, ¿no? Que él se postula así, pero bueno, un comentario al margen que quería hacer. No, y justamente eso le vino bien porque nosotros hicimos esa definición, mostramos eso hace un tiempo atrás y justo le vino bien que lo encajó. O sea, Perón decía una cosa que interesante, muy importante para los peronistas, justicialistas. Cada día uno tiene que ser más erudito para ser más sabio en las decisiones. O sea, si uno, digamos, es un bruto, obviamente, o un ignorante, obviamente no va a ser sabio en las decisiones. Eso decía antes, cuando uno más se prepara, cuando más erudito es, cuando más conocimiento tiene, eso significa que va a ser sabio en las decisiones, o sea, va a tener los elementos de juicio. Es una cosa que yo fuera a tratar de participar de una audiencia judicial, alguna cosa de eso, no tengo el conocimiento. Soy ignorante, me soy. Entonces, sería un desastre realmente. Ahí en el caso, por eso la erudición es fundamental, la lectura es fundamental. Por eso me dicen a veces, pero compraste un libro de Corea del Norte. Sí, ahí cuál es el problema. Bueno, a mí no me va a confundir Corea del Norte, no me va a confundir. Yo me puedo sentar con el presidente de Corea del Norte y a mí no me va a confundir, no me va a convencer de nada. Pues yo la tengo clara, soy peronista, seca, soy peronista, justicialista, pronto. La filosofía es justicialismo, la acción es el peronismo, pronto. Los que puede venir a sumarme algo, sí, alguna idea que tengan, sí, bárbaro. Eso sí viene a sumar. No puede ser, qué buena idea, que son estos tipos. Por eso le leo también a este aquí, a este que compré este libro, también, que es un revolucionario de extracción marxista, etcétera, que a ver cómo es la vida de él. Entonces uno va teniendo conocimiento. No, yo muchas veces le digo a los compañeros, otro día comentaba con un compañero que había varias personas que conocí estos largos años que tenían cargos políticos, viceintendentes, concejales,
vicegobernadores, etcétera, y gente que nunca había leído a Perón. O sea, lo habían, fue creo con Luciano que hablé ese tema, lo leían traducido. O sea, alguien venía y decía, no, porque Perón piensa así. No, pero yo si quiero saber algo sobre la filosofía Juche, voy a ir al coreano que la escribió. Quiero saber sobre el marxismo, voy a leer a Marx. No voy a leer a un señor que esté sentado, que no, porque Marx pensaba así. No, Claro, no. ese tema es uno de las razones por las que comenzamos a hacer estos encuentros donde se lee a Perón, no a intérpretes de Perón, No. porque ahí es donde comienza a ver estas libres interpretaciones y llevan a confusiones que después se traducen en algo mucho más grave porque se genera una confusión muy grande y los conceptos quedan poco claros por este tema. Para agregar algo a lo que planteaba el compañero Fernando, el filósofo Jonathan Ramos, el cual conocí gracias a Fernando yo, y lo veo muy interesante los conceptos que plantea, pero tiene esa cuestión del intelectual. En una charla, él comentó que él no era peronista por los primeros gobiernos de Perón. Dice, como que hubo excesos. Claro, al contrario, a mí me sorprendió eso. Como que hubo excesos que él no apoyaría de ninguna manera dentro de los primeros gobiernos de Perón y que por eso él es justicialista. Para sumarle solamente ¿Vio que bien, planteaba Fernando. vio que bien que vino aquello que estudiamos? Que bien que vino. Totalmente. Los periodistas tenemos una doctrina. Tenemos una historia y tenemos una tradición. Y eso tenemos que estudiar. No interpretar. A veces uno dice, va al teatro y dice, ay, tiene una obra de Shakespeare. Uy, es buenísima. Shakespeare, o qué sé yo, o Cervantes. Vamos a verlo. Llega allá, es una porquería. Pero no es la obra que es una porquería. El tipo que lo está haciendo. Se le está interpretando de forma tan mala que la obra queda terrible. En este caso, es claro. Y en este caso es lo mismo. Señores que vienen a interpretar. No hay que interpretar. A Perón se lo comprende. A Perón se lo comprende y se lo siente. Si no se lo comprende, si no se lo siente, no es peronista. Acabó. Que vaya a otro lugar. Que no se disfracen de peronistas. Claro, están los que, digamos, pueden ser por ignorancia tener esa actitud, y están aquellos que son maliciosos, que dicen, bueno, yo me voy a disfrazar de peronista para conseguir los votos de los negros estúpidos. Sí, pues yo lo escuché, no lo estoy inventando yo, eso yo lo escuché de gente que ha dicho, bueno, no, Ricardo sabe, viene acá y me espanta a todos los votantes porque se dan cuenta, digamos, que lo que estamos haciendo no es la peronismo. La pantalla que usaban. Claro, ¿entendió? Entonces le iba a espantar, le iba a avivar los pájaros, eso dijo el tipo, le iba a avivar los pájaros. Y eso hace como casi 10 años atrás, ¿no? Estoy esperando que me llame. Bueno. Creo que me voy a sentar porque se me cansa parado. Compañero, le quería hacer un comentario que al final nos salteamos en el anterior encuentro o en este, no me acuerdo, el tema de, había un párrafo sobre la mujer, lo que planteaba Perón sobre la función social de la mujer o algo así era lo que... Sí, era un discurso que yo lo voy a salvar entero. Lo tengo en el primer tomo, porque estuve terminando el segundo tomo de conceptos de Perón, de discursos de Perón del 43 y 44. Terminé ahora, estos días, y está en el primer tomo, en el segundo tomo, en el primero está. En el primer tomo está eso, lo voy a buscar, que es un discurso a las obstetras, que habla justamente un tema tan candente, las obstetras, que habla sobre los hijos, sobre la vida, sobre la procreación, cómo debe ser la familia, etcétera. Habla Perón. Y es muy interesante eso para las mujeres que hoy están confundidas, algunas que son modernas entre comillas, ¿no? Y que dicen que, bueno, que la tradición de ser una familia es algo obsoleto, que no sirve. Sí, anticuado. Etcétera. Anticuado, claro, que si no somos con ese sistema no nos reproducimos. Ahí el compañero Fernando Gaebler consulta cuál es la consideración. ¿Querés consultarlo, Fernando? Sí,
ha hablado de los aspectos históricos y las tradiciones. ¿Cuál es la consideración de los peronistas cuanto a San Martín? San Martín, por el peronismo, digamos, por la visión que General Perón tenía, era que era el libertador de libertador o emancipador de nuestra patria. Lo que pasa es que hay temas que son medios, digamos, peleagudos, diríamos los argentinos, ¿no? Medios complicados de tratar, porque en medio de las independencias hubo otros factores que actuaron, otros intereses, que actuaron sobre esa independencia. Porque el ideal de San Martín, según historiadores serios, el ideal de San Martín era justamente después de la crisis que se ha producido en Europa con Napoleón y todo lo demás, crear recrear lo que era el Imperio Español, pero en ese momento sin España, porque España ya no llegaba a ningún lado. Entonces, estaba la época de invasión napoleónica y todo lo demás, aquel contexto. Entonces, era El plan del Inca. unas emancipaciones, digamos, pero hasta se propone también como es un rey. Acá en Brasil pasó lo mismo también, pero se crearon las repúblicas masónicas, y voy a decir esto muy, muy duro, se crearon esas repúblicas masónicas. San Martín salió corriendo. Fíjense que la historia lo corrieron San Martín, corrieron todos nuestros próceres, nos han corrido, y se instauraron esta suerte de una pila de países divididos. Por eso hice referencia antes al tema que hay gente que todavía quiere dividir más los países, los quiere dividir más, y eso los debilita. Bueno, Perón decía, unidos inconquistables, separados indefendibles. Por eso, si Perón hablaba de unidad, ¿por qué vamos a separarnos? Más todavía, de lo que estamos enfrentados. Qué buena frase esa, La visión que tenía Perón, yo no creo sinceramente, este es un tema que estoy entrando, que es un tema que no lo domino, pero particularmente nunca, hay muchos que dicen, San Martín era masón. Yo no creo que San Martín haya sido masón. Y hay historiadores que hacen hoy parte del espacio de Guillermo Moreno, que sostienen la misma tesis, que nunca fue masón, sino yo creo como Simón Bolívar también estuvo vinculado. Puede ser que sí, que esa época las logias masónicas andaban, digamos, por todos lados, como hoy en día andan, de otra forma, pero andan. Yo creo que se utilizaron también de esas organizaciones como para producir estos hechos. En ningún momento yo creo que San Martín pensó en crear todos estos países. Hay que... Marcelo Ullo, me estoy refiriendo a Marcelo Ullo. No quería dar letras sobre los nombres, pero Marcelo Ullo, sí. Hay que juzgarlo por los hechos, y después los vehículos o las herramientas que se utilizaron son los que había disponibles en aquella época. Lo importante es la realización, lo que hicieron, donde quedó más que demostrado que no tenían una mirada ni imperial, al sentido que se le quiere dar hoy, como que eran que trabajaban para los ingleses, ni de subdividir absolutamente todo para no tener un poder unificado, ¿no? Yo creo que los ingleses son tipos muy hábiles, hay que reconocerlo. Son tipos muy hábiles y hay que aprender de eso, ¿no? Muy a nuestro pesar son muy hábiles. Sí, no, está bien, hay que aprender de ellos, hay que estudiarlos. Eso es lo importante. No hay que cerrarse. Y yo creo que los ingleses vieron la posibilidad digamos, a través de las invasiones napoleónicas, la posibilidad del debilitamiento de España, los movimientos emancipacionistas que había acá. Yo creo que los infiltraron, los fogonearon, los incentivaron, y bueno, sí, los habrán ayudado, pero para que después enfrentarlos y dividirlos. Es la típica acción de los ingleses, ¿no? Del Imperio Británico, no de los ingleses, del Imperio Británico. Porque hay una cosa los ingleses y otra cosa el Imperio Británico. Compañeros, ¿alguien más quiere hacer algún comentario antes? Muchas gracias.
Quedó... A ver, compañero Gaebler, ¿querés hacer un comentario? Muchas gracias, un buen comentario. San Martín, Simón Bolívar ha tenido encuentro en Perú y, y ha tenido una integración de ambos los proyectos y Perú tiene un proyecto de integración también con los apristas. Ahora más adelante con Víctor Jaya de las Torres. Es un tema también para estudio. Exacto. Voy a leer un texto, lo que vamos a ver la semana que viene, que dice el justicialismo, realidad internacional. Dice, el general Perón ha explicado en reiteradas ocasiones las causas que lo indujeron a adoptar el justicialismo como tercera posición ideológica distinta del capitalismo y del comunismo. De nuevo, vemos cómo Perón marca las aguas, como decía Fernando, como marca las aguas, la separación, y no hace, digamos, críticas, sino hace exposiciones donde compara, para que las personas, como decíamos en la reunión la semana pasada, tengan los elementos de juzgar y decir, bueno, voy por acá, voy por acá, voy por acá. Pero bueno, que la persona tenga los elementos. Se eso es pueda importante. comprender la realidad para tomar una decisión acertada, ¿no? Claro, no engañado. Y continúa constantemente repitiendo ese tema, ¿no? La semana que viene vamos a ver ese tema sobre la realidad internacional del justicialismo. Bueno, compañeros, la verdad que un encuentro espectacular con temas interesantísimos para seguir profundizando. Nos vamos despidiendo y nos encontramos la semana que viene, si les parece bien, el próximo martes en el mismo horario. El mismo horario, entonces, 20 horas, nos encontramos. Perfecto. Un abrazo peronista para todos, entonces. Un abrazo enorme y bueno, nos despedimos con nuestra querida marcha y le mandamos un abrazo enorme y un viva Perón. Adelante, ¿eh? ¡Viva Perón! Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón por el gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capitán Perón y generó Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Son los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón, ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, y generó Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino, gritemos de corazón, porque la Argentina grande, aunque San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos